Pulso económico de jueves que, como es tradicional, empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy bastante bien. Recuperación del IBEX, 1,02 arriba. El índice general termina la sesión 9.426,8. Algunos valores hoy se han distanciado, es el caso de Solaria. Luego veremos por qué. 7,96 de incremento. Santander también bastante bien, 4,45 arriba. BBVA 3,25 arriba. En el lado de los que hoy pierden pistonada, pues destaca Celnex, que se deja 3,25, Naturgy 1,09 y en tercer lugar Robi, que se deja 1,07. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que seguro más les va a interesar del debate que mantenemos aquí con los mejores expertos cada tarde para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, pues naturalmente tenemos hoy destacado como gran noticia económica del día la inflación. La inflación en septiembre se ha vuelto a disparar, estamos en el 3,5 el índice general. 9 décimas ha recuperado el índice de la inflación, sobre todo por la energía, los combustibles y la electricidad que han tenido un tirón. La subyacente sube hasta el 5,8% y este es el tercer estirón consecutivo de los precios. Bueno, y además de los precios, hoy hablaremos aquí del bono español a 10 años que supera el 4% por primera vez en 9 años. Las familias, por cierto, les tengo que contar que han retirado 3.300 millones de depósitos que antes estaban en manos de la banca, pues en instrumentos del Tesoro, buscando mayor rentabilidad. Bien, y a partir de ahí les presento ya a nuestros invitados. Don Santiago Sánchez, economista y profesor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estupendamente. ¿Todo bien? Hacía días que no lo veía por aquí. Efectivamente. Bueno, y hoy tengo que dar la bienvenida porque hoy recuperamos al hijo pródigo, como se decía antes, ¿verdad? Don Juan Carlos Higueras, profesor del EAE Business School. Muy buenas tardes, bienvenido buenas tardes. a esta que es su casa. Muchas gracias. Con muchas ganas de verle por aquí. Y con ganas yo también. Bien, démosle una vuelta como le ha ido la sesión al IBEX, que ha intentado un rebote más amplio, al final lo ha sido, pero todavía persisten ciertas incertidumbres. ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Qué pasa con la deuda? ¿Qué pasa con el euro? Pues sí, una sesión que nos permite comprobar cómo el IBEX se sigue moviendo en esa banda lateral, en la que lleva moviéndose pues desde hace varios meses, y sí que es cierto que la sesión viene marcado por algunos valores que han destacado y por un día en el que la noticia quizás pues ha sido el dato de inflación en España, el dato de inflación en Alemania y un contexto económico complejo, con deuda, con países muy endeudados, especialmente los del sur de Europa, y desde luego con un precio del barril de Brent que está presionando la inflación a nivel global y desde luego complicando el horizonte que podemos encontrar en el último trimestre del año y a principio de 2024. Con lo cual todo eso es un logro para el IBEX porque con esa situación ha conseguido rebotar en los 9.300, que parece que es una resistencia, un suelo bastante sólido, y volver a atacar a los 9.400. Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Pero yo estoy de acuerdo, con Santiago, está haciendo un movimiento lateral y le tocaba ya subir. Y el nervio, la tripa de todo esto es la bancarización del índice, que, bueno, pues si ven el número 2 en subidas hoy o el número 3, Santander y BBVA. Pues un poco lo de ayer, pero un poco continuado y un poquito más fuerte si quieren. Vamos a hablar de expectativas. El indicador de confianza económica de la eurozona bajó a 93,3 puntos en septiembre frente a los 93,6 de agosto. Y esto lo que viene a certificar es que nadie ve claro este incierto asunto en el que nos hemos metido, la estanflación. Vale que nuestros dirigentes políticos internacionales o nacionales no utilicen la palabra, porque la palabra da mucho miedo, pero es que es verde y con asas, ¿no? Pues sí, es el índice de sentimiento económico. Ha empeorado un poquito nada más, pero sí, efectivamente es una señal de que la cosa está muy borrosa y el horizonte no se ve claro. Pero es que en mayo estaba 3 puntos por encima
Y todo esto porque se ha deteriorado pues esa confianza que hay en el comercio minorista, en el consumo de las familias y en general en la industria también se ha deteriorado la confianza. Entonces, bueno, pues no es más que un reflejo de lo que está pasando a nivel de la economía europea. Este índice, como bien sabéis, lo mide la Comisión Europea de forma mensual. Y es un índice que, lógicamente, es un indicador adelantado de por dónde va a ir la evolución de la economía europea en los próximos meses. Acierta bastante. Santiago Sánchez. Pues efectivamente, nos está dando el avance de lo que va a ocurrir posiblemente cuando conozcamos los datos del tercer trimestre y lo que veremos en el cuarto trimestre de este año, y efectivamente el contexto es de esta inflación. A nivel europeo sí que tenemos un debilitamiento importante en lo que es el consumo de los hogares y una crisis industrial que acumulamos ya varios meses con ella y condicionada por una parte muy importante por los costes energéticos y por otra serie de circunstancias que tienen que ver con desarrollo de microprocesadores, etcétera, que está complicando el contexto industrial en la zona euro. Es el quinto mes que tenemos una caída en este índice y las expectativas de inflación que también van acompañando a este índice a nivel europeo repuntan por segundo mes consecutivo, con lo cual coincidimos en esa complejidad y en esa complicación del contexto económico, de estancamiento económico, incluso de posible recesión en alguno de los países que podemos encontrar próximamente. Con un motor que está gripado, que es Alemania. Ahí quería yo llegar. Los institutos de estudios alemanes prevén ya una caída del 0,6% del Producto Interior Bruto alemán para el conjunto de este año 23. Bueno, pues lo que estábamos diciendo, es decir, ya sabemos que la economía alemana está en recesión, lo que han hecho es revisar a la baja en 0,9 puntos porcentuales la previsión que había antes y lógicamente es que Alemania, desde que empezó hace un año con la crisis energética, pues está que no levanta cabeza. Y eso supone que el PIB no solo es que vaya a caer, sino además que va a aumentar el desempleo hasta el 5,6% y que la inflación por la que ha pasado Alemania cerrará este año probablemente en un 6,1%, pero ha llegado a estar en el 8%. Y esos mismos institutos son los que también dicen que tranquilos, esto habrá que verlo, tranquilos que el año que viene ya se soluciona todo. Vamos a tener inflación solamente del 2,5%. Y ya está. Y con eso ahora yo voy y me lo creo. Pero bueno, por lo menos parece que hay un mensaje de esperanza, esa patada hacia adelante de no os preocupéis que el año que viene será mejor. Y el año que viene dirán al siguiente y al siguiente, así sucesivamente. Santiago. Pues el contexto es complejo para Alemania, con un sector industrial complicado, atascado en sus exportaciones, en su producción, con debilitamiento de los consumidores. El mercado laboral sí que ha estado aguantando de momento bien, pero sí que es cierto que va a haber se prevé un pequeño repunte del paro, del 5,3 al 5,6%, es decir, tampoco nada alarmante para una economía como la alemana. Mientras se sostenga el empleo podemos estar relativamente tranquilos, tanto en Alemania como en el resto de países, pero lo que sí que es cierto es que cuando se hicieron las previsiones en primavera, estos 5 institutos apuntaban un crecimiento del 0,3%. Y hemos empeorado 9 décimas para encontrarnos con un crecimiento negativo del menos 0,6%. Y eso es sintomático y preocupante para lo que podemos encontrarnos. Es cierto que este tercer trimestre, desde luego, en Alemania, cuando se conozcan los datos, van a ser débiles. Se prevé una pequeña recuperación en el cuarto, pero veremos, porque desde luego la presión de los costes energéticos y la presión que estamos viviendo con los incrementos de los tipos de interés y cómo está afectando a las familias y a las empresas, desde luego, la palabra para mí es incertidumbre. Bueno, vamos ya a adentrarnos en la telaraña económica española. Hoy tenemos los datos adelantados de inflación, los datos de septiembre, lógicamente, ¿y qué nos dicen? Nos dicen que el índice general está en el 3,5, ha repuntado, por lo tanto, 9 décimas, las subyacentes están en el 5,8%, a bastante distancia de lo que es el IPC, pero este es el tercer estirón que dan los precios consecutivo y me da la sensación que si no pasa algo con el Brent, nosotros vamos a tener un verdadero repunte para quedarse, de estos que se quedan bastantes meses. Vamos a ver a continuación qué es lo que hay. El índice de precios de consumo aumentó un 0,2% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 9 décimas su tasa interanual hasta el 3,5%, su valor más alto desde el pasado mes de abril, debido al encarecimiento de la electricidad y de los carburantes. Con el avance de septiembre, la inflación encadena 3 meses consecutivos de ascensos, después de que en julio y agosto subiera 4 y 3 décimas respectivamente, según los datos avanzados publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. De esta forma, la tasa interanual del IPC vuelve a superar el 3% tras 3 meses por debajo de esta cota y se sitúa en su nivel más elevado
desde el pasado mes de abril, cuando alcanzó el 4,1%. En este sentido, el departamento que dirige en funciones, Nadia Calviño, ha subrayado en un comunicado que las medidas de política económica adoptadas por el Gobierno están favoreciendo la competitividad entre las empresas españolas, la ganancia de cuota de mercado y el aumento del poder adquisitivo de los salarios. Santiago Sánchez. Pues una subida de 9 décimas en el índice general. Y es relevante porque no había una subida tan importante desde junio de 2022. A lo largo de 2023, además, el único mes en tasa mensual donde ha bajado la inflación fue en el mes de enero. El resto de meses, salvo un mes que fue crecimiento cero, el resto han sido crecimientos. Es decir, los precios no han parado de subir. Acumulamos ya un 16,87% desde febrero de 2021, que es cuando se lanza todo el proceso inflacionista. Y esto tiene consecuencias claras, además de las causas que las has apuntado muy bien, Xavier: los combustibles, energía, subida de los alimentos, pero desde luego a quien daña principalmente es a las familias y a las rentas más bajas, que consumen o que dedican el 63% de sus ingresos a atender los gastos de vivienda y alimentación, y eso supone una disminución de la renta disponible tremenda. Y yo he hecho en falta cosas. He hecho en falta que se haya actuado sobre la demanda y sobre la oferta. Sobre la demanda, deflactando el IRPF, aliviando los costes a las familias con la ampliación del IVA a determinados productos, la carne, el pescado, las conservas. Es decir, me parece bien que se prolonguen ciertas ayudas, pero que sean focalizadas, como viene indicando desde hace mucho tiempo el Banco de España. Y desde el lado de la oferta, cuando tenemos un país que ha perdido casi 70.000 empresas desde junio de 2018, que llegó Pedro Sánchez al gobierno, 34.000 si me voy al inicio de la pandemia, es decir, tenemos una restricción en cuanto a lo que somos capaces de ofrecer y a nuestra masa productiva. Y si eso no lo estamos todavía lastrando más con incrementos de costes laborales, incrementos y subidas de impuestos y dificultando con una producción normativa absolutamente horrorosa la fluidez de la economía nacional, pues es muy complicado. Pues sí, pero lo que pasa es que nadie aprieta al gobierno con este tema. Es verdad que Feijóo lo sacó un ratito. Reducir los impuestos con la inflación que sufren, lo que se llama de otra manera técnicamente, pero para que nos entendamos, un ratito con la bandera así, como no le hacían ni caso, pues al final se olvidó, se cansó, lo que fuera. Lo de las carnes, los pescados y las conservas, eso duró bastante más tiempo en la reivindicación de Feijóo, pero luego la gente se cansa, es muy complicado, por lo visto, hacerle oposición a un gobierno que todo es maravilloso, somos los mejores, todo va como una moto, y al final te impregnas tú y dices, bueno, pues yo es que me he quedado... No hay manifestaciones por estas cosas también, habrá que pensar en ello, ¿no? ¿En qué moto viaja el gobierno? Porque yo no sé, si es que no hace falta ver ningún tipo de datos, y con que vayamos al supermercado nos damos cuenta de cómo están las cosas. Y aparte de lo que dice Santiago, y es que hace falta, aparte de eso... gasolinera. Claro, bueno, compra aceite. O compra aceite, ¿no? Hay gente que compra latas de sardinas, tira las sardinas y guarda el aceite. Y algunos que van con la gotita de aceite como los perfumes de lujo. Entonces, es que además de todo eso, se supone que tenemos unos fondos europeos que primero no han llegado todos los que tienen que llegar, y de los que han llegado 37.000 millones no sabemos ni lo que se han gastado, ni en dónde se lo han gastado, ni quiénes lo han recibido, y luego la deuda pública subiendo cada día más. Entonces, el ciudadano cada día más empobrecido. Las familias nos llegan, como tú decías, Santiago, el 63% de los que pueden, porque cada vez hay más familias en España que no llegan a final de mes. Y eso está haciendo que tengan los que pueden tirar del ahorro, y aún así, cada vez que vas al supermercado te acaban de subir 5 centímetros más aquello, y otros 5 más, y otros 5 más, y así llevamos un año y medio. Y el gobierno no hace nada. Y estoy de acuerdo en que si vas a tomar medidas que sean eficaces y contundentes para frenar la inflación, IVA cero para todo. Y te dicen, no, es que no se puede porque Europa. Puedes lo que quieres, porque negocias con Europa y puedes negociar lo que te dé la gana. Pero, bueno, pues como todo parece que va de lujo, y como una moto, como bien decías, pues nada, aquí el que sufre al final es el ciudadano de a pie. Bueno, hablemos del bono español. El bono español a 10 años supera el 4% de rentabilidad por primera vez en los últimos 9 años. Por cierto, tienen que saber que las familias ya han dicho basta, de tener el dinero sin remunerar en un depósito bancario, en una cuenta corriente o en una cuenta de lo que sea, han decidido moverlo a estos activos públicos que les parecen mucho más interesantes. 3.300 millones se han pasado mayoritariamente a las letras. Es la consolidación de la expectativa de que los tipos
altos, han venido para quedarse y van a estar mucho tiempo con nosotros. Desde que anunció la última subida de tipos el BCE, ha subido 30 puntos el bono. Y como muy bien decía Xavier, pues estamos ya por encima del 4%, cifras que no se veían desde enero de 2014. Esto tiene diferentes complicaciones. La primera es la traslación que va a tener posteriormente a la deuda. Si analizamos las emisiones de deuda del Tesoro, se han encarecido tremendamente y desde enero de 2022, y está publicado en las estadísticas del Tesoro, y recoges el tipo medio que tiene la deuda en circulación, es que ha crecido un 30%. O sea, ya ha pasado 1 año y 9 meses. Y eso es tremendo. Y la IREF ya ha advertido también del impacto que va a tener sobre las cuentas públicas. Es decir, que va a suponer, si no hacemos nada, el 2,9 del PIB en muy corto espacio de tiempo. Eso son 40.000 millones dedicados a atender la deuda pública en el año 2026, con lo cual la situación es compleja y los impactos que tiene pues son muy importantes. Y esto es la traslación en expectativas de mercado a las subidas de tipos, y van a seguir estando los tipos altos. Cerraremos seguramente el trimestre entre el 4,20 y el 4,5. Y el horizonte es complejo, muy complejo. Y que no haya una nueva subida del Banco Central Europeo. Correcto. Y que no la haya, porque efectivamente es que ya no es que estén los tipos altos, es que eso conlleva, ese aumento del pago de intereses de la deuda conlleva más gasto público. Y más gasto público, cuando hay que cumplir ya a partir del año que viene, se supone, con los objetivos de convergencia, supone más impuestos y subidas para rascarnos mucho más el bolsillo. Y en cuanto a las familias, es que las familias ya están hartas, están viendo que tienen ahorros, los que tienen ahorros y que el banco no les remunera para nada. Y sin embargo la hipoteca sí que sube. Y entonces, ¿qué dicen? Pues que la fuga de capitales desde principios de año está llegando a 3.300 y va a seguir subiendo. Porque la familia se ha dado cuenta de que, puesto que no me das nada, pero nada es nada. Y cuidado, que es que la banca española ha hecho una conjura para no subir cómo remuneran los depósitos. El otro día leía que parece ser que no van a remunerar más del 40% del valor del Euribor, en media. Pero te vas fuera, esos mismos bancos, te vas fuera de España y están llegando al 5% y más en otros sitios. Hay un banco que en el Reino Unido está ofreciendo el 5,5%. Efectivamente. Y en Italia también. Bueno, pues la familia dice, mira, ¿qué hago con mi dinero? Estoy perdiendo poder adquisitivo, la inflación se lo está comiendo. Encima me están machacando a comisiones bancarias. Bueno, pues voy a ponerlo en algún activo que me pueda dar rentabilidad, que mejor y sin riesgo que ponerlo en letras del Tesoro, si quieres inversiones a corto plazo, o si las quieres a más largo plazo, pues bonos si quieres. Pero vamos, las letras del Tesoro están dando el 3,7% ahora mismo de rentabilidad, y eso va a subir en las próximas subastas probablemente, lo cual ya está bien, de que a los ciudadanos no les... Bueno, hablemos del sector bancario, la bolsa española, guerra de dividendos. Hoy hemos conocido que el BBVA eleva un 33% el dividendo a cuenta, el mayor de su historia, y por eso está ahí el tercero en subidas hoy. Pues BBVA lo que está haciendo es distribuir gran parte del beneficio que ha obtenido, y además premiado, obtenido en mercados muy interesantes como es el español y el mexicano. Es decir, el 53% del beneficio del BBVA procede de México, y además estos dos mercados, el español y el mexicano, son muy sensibles a las variaciones del tipo de interés, con lo cual los accionistas desde luego van a obtener una retribución importante, esa subida de 16 céntimos sobre los 12 del año pasado, para llegar al 50% del reparto de beneficio, y es altamente atractivo, y se está premiando también en la cotización. Es decir, que lleva una subida a lo largo del año de más de un 30% la acción, y es un reflejo del interés que está despertando y de la gestión que se está realizando desde el banco. Y también muy interesante el tema de la recompra de acciones. Eso. 2.000 millones, a ver qué dice la CNMV, que me imagino que no pondrá ningún problema, pero que complementará esta decisión, y valor atractivo, sin duda. Con decisiones similares anteriores de Santander y de CaixaBank. Exactamente. Lógicamente. Es que, a ver, han ganado en el primer semestre un 30% más, unos 3.800 millones, y además la base de accionistas que tiene el banco es una base básicamente de ahorradores y ahorradores en general, sí. Que lo que buscan no es especular con el valor de las acciones. Si suben las acciones mejor, pero no buscan especular, lo que buscan es tener una rentabilidad por dividendo que sea similar como poco a la que te da la deuda pública. Entonces, con esta nueva subida de 12 a 16 céntimos más la recompra, pues ya se empieza a ver que es bastante atractivo el dividendo que están dando y que reparten ese 50%. Bien, vamos a hablar entonces del gran bombazo del día. El gran bombazo del día es Solaria. Se ha disparado en algún momento hasta un 12%, termina con 7,96 de alzas, y bueno, pues parece que los resultados han gustado al mercado, y que además eso de tener el contrato a largo plazo cerrado para suministrar a Endesa
Eso es lo que más les gusta. Pues da una tranquilidad al horizonte en general la compañía. Las renovables han pasado por una travesía en el desierto en la que los mercados las han penalizado a general, a todas, pues por los tipos de interés y las inversiones que han venido realizando. Pero parece como si estuviéramos en un punto de inflexión, ojalá sea así, y desde luego el mercado ha premiado los buenos resultados de la compañía, con el crecimiento que ha tenido en el primer semestre del 15%, y ese anuncio de ese PPA con Endesa por 10 años, hasta 126 megavatios, que yo creo que complementa lo bien que está trabajando la compañía en otros activos, ¿no? La diversificación geográfica de sus proyectos en Italia, en Portugal, en Europa, lo que ha hecho o el acuerdo que ha conseguido cerrar con el BEI de 1.700 millones para dar estabilidad financiera a las inversiones de 5,6 gigavatios que tiene por delante. 120 plantas, ¿no? Sí, es de verdad una cifra tremendamente importante. Vamos, que ha sido llegar el marido de Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, y empezar a funcionar las cosas de miedo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la compañía, el plan estratégico también que está en ciernes, es decir, que es atractiva y yo creo que está cimentando bien la construcción del futuro y eso se ha premiado en el mercado. Hombre, el valor objetivo que le dan algunos analistas es 18,5 euros. Hoy está en 14, un poco más de 14, todavía le queda recorrido. Pero no nos olvidemos que hace 10 días se había pegado una torta del 11%. Entonces lo que ha hecho es volver a recuperar parte, sí, tampoco ha hecho una maravilla, ¿eh? Es cierto que lo que le ha disparado es el contrato con Endesa. Bueno, hablemos del Euribor siquiera un poquito para contarles, alguno habrá que esté pensando o que necesite de una hipoteca, ¿verdad? O renegociarla. Pues vuelve a repuntar en septiembre, se resiste, eso sí, a superar el 4,2%, pero se queda muy cerca de eso y lo que viene ahora es lo peor. La inversión inmobiliaria se hunde un 60% por el alza de los tipos de interés. Pues lógicamente, es que los tipos de interés y el Euribor van de la mano. Subida de tipo de interés pues conlleva automáticamente subida del Euribor. Ha cerrado en media en 4,2 en septiembre, ¿de acuerdo? Yo creo que como va a haber una nueva subida o expectativas de subidas futuras del Banco Central Europeo, va a seguir subiendo el Euribor. Y lógicamente, como eso es el índice de referencia de las hipotecas, pues lo que hace es que disminuye la constitución de hipoteca porque disminuye la compraventa de viviendas, no solo de viviendas, de inmuebles en general, que han caído un 60% el acumulado al tercer trimestre de este año con respecto del año 2022, que fue un muy buen año para los inmuebles. Es decir, que al tercer trimestre de este año la inversión en inmuebles, no solo en vivienda, es de unos 5.700 millones y el año pasado eran como 26.000 millones de diferencia, es decir, un 60% es importante. ¿Qué tiene que ver? Pues lógicamente los tipos de interés y las familias no llegan a final de mes menos para comprarse una vivienda, que además la vivienda de obra nueva está encareciéndose muchísimo por los costes y por muchas más razones. Lo que vivimos en el mes de agosto pues fue un pequeño espejismo para la realidad que estamos viendo con el repunte del Euribor. Desde luego, la subida de los tipos de interés condiciona mucho la evolución que está teniendo en el mes de septiembre y va a condicionar, desde luego, de aquí en adelante. Y sobre todo si hay subidas de tipos próximas también del BCE. Y la inversión que tiene que ver con el mercado inmobiliario, pues evidentemente va muy ligada a los costes financieros que tiene el apalancarse, tanto para construir como desarrollar, como las familias para poder adquirir y comprar una vivienda. Y al encarecerse ambas situaciones, lo que está claro es que, uno, la demanda de crédito y de inversión disminuye, y eso tiene su penalización en la construcción, que cae evidentemente, y el horizonte es este, es decir, de un pequeño estancamiento, y desde luego si no baja el Euribor, no bajan los tipos de interés, será difícil que se pueda recomponer en el medio plazo toda la parte de construcción y la inversión en construcción. Ni van a bajar, porque ya lo dijo el Banco Central Europeo en la última reunión, van a estar muy altos durante mucho tiempo. Y además, si tenemos a los bancos cerrando el grifo del crédito, razón de más por lo que ocurre todo esto. Bueno, el último petardo que tenemos que tirar en esta mesa, el euro. El euro cae a mínimos del año frente al dólar, apenas 1,05. Si tienen en cuenta que todo lo que traemos de petróleo, crudos, etcétera, o gas, se paga en dólares, pues esto tampoco nos viene nada bien. Así es que tenemos dos inconvenientes insalvables, si no es que de repente pues algún productor vuelve a abrir el grifo y bajan los precios, como por cierto ha pasado varias veces en los últimos tiempos, pero esta vez parece que van en serio y van de veras. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mi agradecimiento a ustedes dos, todavía más a ustedes por su interés, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí la redacción abierta
con todo lo que trae la política. Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión. Dispuestos aquí, dispuestísimos ya, porque tenemos algo recién ocurrido que contarles, pero luego desarrollaremos todo lo importante, todo lo relevante del jueves 28 y de lo que tienen ustedes que computar a la hora de establecer su opinión sobre las cosas que ocurren en España, en libertad y con rigor y con independencia. Bueno, lo que les contaba, ha habido dos tiroteos, un detenido y varios muertos en Rotterdam, en la ciudad holandesa de Rotterdam. El tipo ha sido detenido, uno de los sitios donde ha tenido lugar el primer tiroteo era en un ambiente de campus universitario y el segundo pues en un hospital cerca de la casa donde han detenido a este tipo. Todavía no tenemos información a propósito de cuál es la motivación que podría enarbolar este loco o lo que sea. A medida que vayamos viendo durante la tarde les iremos contando, lógicamente. Bueno, y vamos a hablar de los rescoldos, aunque estemos todos ya en la amnistía, en Sánchez, en que habla, en que el otro dice y el otro tal, estamos a mitad de tiempos de la investidura de Feijóo. Fallida o no fallida, esto hasta mañana a primera hora de la tarde no lo tendremos pues sellado y firmado. Así es que permite innumerables comentarios todavía. Es por eso que le hemos pedido a don Mario Garcés, jurista, alto funcionario del Estado, escritor, sin embargo, hombre de la cultura y hasta hace muy poquito tiempo viceportavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso, en ese sitio donde, francamente, querido Mario, en la estima intelectual que yo te tengo, debo decirte, vaya gaznápiros hay por ahí. Desde la que se mete el dedo en la nariz y le llega al cerebro, una de Esquerra Republicana, a la del PP que se equivoca en el voto, tu paisano, el de Teruel, del PSOE, que se equivoca de mundo, de planeta y de no sé cuántas las cosas más. Madre mía. Que, por cierto, se siente interpelado con un apellido incorrecto sí, y sobre la base del apellido incorrecto luego cambia el voto. Bueno, cosa realmente armengoliana, ¿no? La explicación es lo peor de todo. Lo peor de todas las se la podría haber ahorrado. Simplemente, chicos, perdón, me he equivocado, ya hubiera valido, ¿no? Sí, pero se nota que ese pensamiento binario, en este caso de Teruel, entre el sí y el no, la verdad es que no lo tiene muy claro. No, sí, esto está más... yo creo que hay más... Fíjate, llevan dos votaciones y dos fiascos. Era un asiduo de las cenas de Tito Berni. Claro, aparecían las fotos. Eso lo explica todo. Eso Tito o es Berni, sí o no. Lo que me queda a mí por saber es si el tal Óscar Puente también era un asiduo de... Bueno, ahí quería yo llevarte, a las cenas del Tito Berni. ¿Qué le pasa a la derecha? ¿Qué complejo tiene la derecha que cuando sube un tío a una tribuna te insulta durante 45 minutos, que si cobras sobresueldos, que si eres un corrupto, que si no sé qué, que eres lo peor de lo peor, que tal y que cual? A nadie se le ocurre decirle, oiga, pero usted me viene a dar lecciones a mí, que ha estado sentado ahí detrás con Tito Berni, y yo no sé ni si... Usted no sé, pero alguno de los suyos sí sé que han ido al Ramsés. A ver, lo de Óscar Puente fue un espectáculo tabernario. Un espectáculo lamentable, más allá de la huida hacia atrás, que no hacia adelante, de Pedro Sánchez, evitando, en este caso, competir dialécticamente con Alberto Núñez Feijóo. Desde luego el comportamiento fue inaceptable. Y desde luego la excusa de que él también había ganado y era una forma de contrarrestar un argumento con una representación en tribuna me parece bastante estéril el propio argumento, ¿no? Óscar Puente demostró que no está a la altura del Congreso de los Diputados. Pero lamentablemente, yo estuve ahí, he estado 4 años y medio, el nivel habitual en la tribuna es